Buenas noches, colegas. Bienvenidos a el nivel número 2. Nivel número 2. Estamos revisando la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Hoy vamos a revisar el análisis técnico de la norma. Vamos a ver unos casos prácticos. Soy el CPA Víctor Parrales Aragonés, el ponente de todas estas charlas de las NIF. Hoy, día 26 de septiembre de 2022. 19:30. Recuerden que todas estas charlas quedan grabadas, ¿sí? Por Zoom y las cargamos al canal de YouTube. Ustedes nos pueden encontrar como Audex Auditores Externos. Ahí están cargadas las charlas del nivel número 1 y charlas anteriores que ya hemos revisado. Las fuentes relacionadas al tema son los libros emitidos por el IASB, el libro A, B y C. Hoy seguimos revisando la NIC 16, propiedades, planta y equipo. La frase del día de hoy: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así es, la educación es lo que te ayuda a salir de la postración económica. Si nos preparamos, si constantemente estamos escuchando nuevos audios o vamos a cursos, esto nos va a ayudar a mejorar. Pero no un curso, a veces implica un sacrificio de todo un proceso que incluso va más allá de meses, va más allá de años. Y es la forma en que podemos alcanzar nuestras metas. Tal vez no nos volvamos millonarios, pero sí vamos a ir subiendo escalones. Ya el tema de emprendimiento depende de cada uno de nosotros. Y recuerden que todo emprendimiento implica un riesgo. Sin educación no avanzamos las sociedades. Sin educación hay personas que nos engañan. Hay personas que nos confunden y miren lo que está pasando en nuestra América. Recuerden, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. En la última charla revisamos el párrafo 9. Entonces leímos que esta norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento. Por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Por ello se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Sí. Determinar qué es una propiedad, planta y equipo es una cuestión del profesional, de analizar, de entender el negocio. ¿Para qué? Para que equivocadamente un activo que puede potencialmente ser una propiedad, planta y equipo, equivocadamente lo reconozca como un gasto. Veamos un ejemplo algo rapidito, ¿no? Un ejemplo, un extintor que nos ha costado $80. Puede ser que ese extintor dure hasta 3 años, pero hemos comprado uno. ¿Lo reconoceríamos como propiedad, planta de equipo o lo reconoceríamos como gasto? ¿Ah? Entonces ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo usted procedería? Y nos da la misma norma. Nos dice un ejemplo el caso de moldes, el caso de herramientas, el caso de troqueles. Pero un ejemplo en el caso de los moldes, tal vez no estamos hablando de esos moldes que cuestan $200, que tal vez podamos reconocerlo al gasto.
Ya hay moldes que hablamos de miles de dólares o de millones de dólares, así como herramientas y troqueles. Entonces, por eso es que nos dice en este párrafo que el profesional debe aplicar su juicio. Y el juicio implica conocimiento del sector, conocimiento de la empresa, tener conocimiento sobre el tema legal, tener conocimiento sobre la norma, tener conocimiento de una amplia gama de situaciones que operan donde está trabajando usted profesionalmente. Entonces, ya implica que usted aplique esos juicios para dar un tratamiento contable. Vamos al párrafo 10. Vamos a leer el párrafo 10 y lo vamos a analizar. La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurren ellos. Estos costos comprenden tanto aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo puede incluir los costos incurridos relacionados con arrendamientos de activos que se usen para construir, añadir, sustituir parte o mantener un elemento de propiedades, planta y equipo, tal como la depreciación de activos por derecho de uso. Bien, en este tema del reconocimiento de qué es costo de una propiedad, planta y equipo, me recuerdo hace un tiempo atrás, una colega me decía, Víctor, hemos contratado a un profesional, nos vale, ejemplo, $40,000, nos cuesta $40,000 el servicio profesional. Este servicio profesional, él nos va a realizar un estudio para ver la factibilidad de comprar una propiedad, planta y equipo, o sea, un activo, pero todavía no lo habían comprado. Entonces, la pregunta que me hacía era, ¿eso es parte de la propiedad, planta y equipo una vez que se adquiera ese activo o es un gasto? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Es parte de la propiedad, planta y equipo o es un gasto? ¿Qué dirías tú, Corina? De esos servicios profesionales, ¿es parte del activo futuro que se va a comprar o es un gasto? ¿Qué dirían? Ahí sí me coge, pero yo lo puedo ver es como un gasto. Claro, así es, Corina, es un gasto. Porque en el momento, y ya hablamos del principio, Corina, el principio del devengado, ¿sí? El principio del devengado, reconocemos la partida del momento en que ocurre y hasta el momento en que ha ocurrido, no se había comprado el activo. Simplemente era un estudio donde se iba a ver la oportunidad de comprar ese activo. Ahora, que si hubiera sido cuando compramos el activo para que el activo pueda operar, eso es parte
de costo del activo, pero va a depender en qué fase lo hicieron. Si lo hicieron en la fase antes de que ya esté listo el activo, o lo hicieron ya cuando el activo estaba listo. Ahí cambia la cosa, ¿ya? Entonces, ahí puede ser parte de todo el costo del activo o puede ser un gasto. Entonces, ya es una cuestión de que usted analice. Ahora, también se puede dar el caso de que ese costo de esos honorarios profesionales son parte de un proyecto donde se va a entregar una obra, se va a entregar un trabajo. Entonces, ya ese costo de ese honorario profesional, ya estamos hablando de que no es un gasto. Tampoco es parte del costo del activo, sino es costo del proyecto. Entonces ya hablamos de la NIF número 15. Edgar Mendoza tiene el micrófono encendido. ¿Nos va a comentar algo, Edgar? ¿No? Entonces, des en cuenta cómo cambia las cosas dependiendo de cuál es su finalidad y cuándo se ha realizado. ¿Sí, Edgar? No, no, tengo un pequeño detalle técnico aquí y estoy tratando de resolver. Bien, bien. Entonces nos dice, estos costos comprenden tanto aquellos que se han incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedad, planta, equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte o mantener el elemento correspondiente. Bien, aquí un tema, ¿no? Mm, en algún momento, en los procesos de auditoría, un ejemplo, habían pintado un edificio de 20 pisos. Entonces, habían pintado todo el edificio. Y se había invertido como $200,000 en todo el pintado del edificio. Entonces, ese valor, el profesional contable lo había enviado al gasto. Pero la pregunta es, esa pintada de todo el edificio, que se lo hace cada 4 años, ¿es un gasto o es parte del activo? ¿Cuál creen que ustedes sería la respuesta? Ahí sí ya sería parte del activo porque dice que va a durar 4 años. Claro, es parte del activo. Ahora, del valor total de lo que tengas registrado, Corina, en tu edificio, debes dar de baja a la parte que corresponda de ese pintado, que por alguna situación está sucio, está dañado, etcétera, lo que haya ocurrido, hay que dar de baja y activar este nuevo costo. Entonces, en este tema de los activos, vemos que hay activos que pueden ser separados por componentes. Lo que yo les explicaba en la charla anterior, lo que tiene que ver con activos cualificados y activos comunes. Pero ya lo veremos más adelante. Entonces nos dice también el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo puede incluir los costos incurridos relacionados con arrendamientos de activos. Bien, sí, podemos necesitar arrendar activos para mejorar otros activos. Todo eso va a ser parte del costo de la propiedad, planta y equipo o el costo de otros activos. Entonces, eso también implica de que usted aplique su juicio para poder valorar si es un gasto o si es un activo. Costos iniciales. Párrafo 11. Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental. Bien,
vemos que hay industrias, aeropuertos, edificios que ponen sistemas de seguridad contra incendio. Tienen vehículos contra incendio. Y tienen un sinnúmero de activos destinados a la protección del edificio. Cuando hablamos de este conjunto de equipos, vemos que este conjunto de equipos es importante porque brinda a la empresa, y cuando hablo de la empresa, hablo de todas las personas, todos los recursos que integran esa empresa, la seguridad para poder trabajar, la seguridad para poder rendir, poder trabajar con seguridad, con la tranquilidad del caso, y esto ayuda al rendimiento de la empresa, debido a que el empleado, al sentirse seguro, respaldado, trabaja mucho más eficientemente. Entonces, este conjunto de equipos que ayudan de manera indirecta a producir a la empresa van a ser activados y no van a ser enviados al gasto. ¿Cuál es la diferencia entre activarlos y enviarlos al gasto? Aquí hagamos este análisis antes de seguir avanzando. Y, por lo general, en nuestros países latinoamericanos, no en todos, tratan de bajar el impuesto a la renta, o sea, pagar menos impuesto a las ganancias. Y por tal motivo, inflan con todo lo que se pueda los gastos. A diferencia de empresas norteamericanas, estadounidenses, que ellos en cambio tratan de ampliar sus utilidades, de verse que han generado utilidades muy grandes. El problema es que cuando inflamos el gasto, no sabemos realmente si estamos ganando o estamos perdiendo. Segundo, desaparecemos en un solo año activos que tienen vidas útiles tal vez de 5 o 10 años y que no lo vamos depreciando de acuerdo a la vida útil que le corresponda. Todo eso afecta al análisis de la compañía. Cuando usted hace todos esos análisis financieros, entonces no entiende lo que está pasando con la compañía y hay un momento en que la compañía, todos estos errores financieros le pasan la factura y quiebran. Por eso hay empresas que al no saber manejar sus recursos, sus activos, se endeudan y siguen endeudándose y hay un momento en que se estrangulan por sí mismas por los errores financieros y de registros contables. Recuerden, ¿qué son los estados financieros en forma figurada? Los estados financieros son un mapa. Los estados financieros son un mapa. En la medida en que ese mapa esté mal, no va a llegar a sus objetivos. En la medida que ese mapa esté mal, usted se va a perder y puede caer al abismo. Entonces, ¿qué es un estado financiero? Es el mapa que nos guía hacia los objetivos que nos hemos trazado. Bien, sigamos leyendo. Aunque la adquisición de este tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesario para que la entidad logre obtener
los beneficios económicos derivados del resto de los activos. Así es, así es. Entonces, esto le brinda la seguridad a los empleados, a los accionistas, etcétera. Todos estos equipos medioambientales, de seguridad, etcétera. Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las condiciones para su reconocimiento como activos, porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Y ahora no solamente hablamos de índole medioambiental, bien, en lo que tiene que ver con seguridad, el tema de las cámaras. Ahora recuerden que en este mundo que vivimos, informático, digital, las cámaras son esenciales. Por ejemplo, hay una empresa, y yo creo que hay una gran mayoría de empresas, que no, el único lugar que no hay cámara es en el baño. El único lugar. A veces cuando entro al baño, ¿no? Me pongo a revisar a ver si hay cámaras, porque en todas las oficinas hay de 1 a 2 cámaras. Entonces, ahora cada vez las cámaras son más económicas y son cada vez más pequeñas. Tú no las ves. Aquí una anécdota que les pueda servir a ustedes. Ustedes que van como asesores, como contadores, recuerden algo. Ya hay cámaras que usted no las ve. Definitivamente no se ven las cámaras. Y segundo, hay micrófonos. Las cámaras ya vienen instalados los micrófonos que se escucha claramente todo lo que usted habla. Por tal motivo, si usted habló de más, ya quedó fichado. Bien, entonces nos dice, por ejemplo, a ver, Cristian Rivero tiene el micrófono, la mano levantada. Cristian, Buenas noches, Cristian Rivero de Bolivia. Cristian, Acá en bienvenido. Bolivia por ley está prohibido la cámara en oficina, sí en pasillo y no en baños. Ahora, lo que sí es que se sabe, pero no oficial, es que las empresas tienen las computadoras y los teléfonos controlados, pero eso se sabe por debajito de cuerda o se sospecha, pero oficialmente en ninguna empresa se ha dicho sobre este tema. Es sobre eso que quería hablar, pero sobre todo los demás temas que están hablando muy interesantes y estoy de acuerdo. Gracias. Ah, excelente, bienvenido Cristian. Cristian Rivero de Bolivia. Gracias, Cristian. Miren, Cristian nos dice que en Bolivia, por ley, no permiten cámaras dentro de la oficina, ¿no? Está el empleado ahí que no se puede ni mover. Está estresado con la cámara, que lo miran a cada rato. Pero sí nos dice Cristian que están en los pasillos y en otros lugares que sí involucran, pero no así el tema de los teléfonos. Pero bueno, ahora el tema de los teléfonos, ya yo, un ejemplo, tenía 3 líneas telefónicas. Toditas ya las eliminé. Ahora solamente tengo celular. Tengo 2 celulares, que ese es el elemento. Nadie me llamaba al tema de las líneas convencionales. Todo era el móvil o el celular. Entonces, poco a poco, este sistema ya se va eliminando y usted va a tener su teléfono particular. Entonces nos dice, por ejemplo, una industria química puede tener que instalar nuevos procesos de fabricación para cumplir con la normativa medioambiental, en el caso del ISO, relativa a la producción y almacenamiento de productos químicos, reconociendo entonces como parte de propiedades planta y equipo las mejoras efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin ellas, la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender esos productos químicos. No obstante, el importe en libros resultantes de tales activos y otros relacionados con ellos se revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Bien, había un momento que alguien me preguntaba, oye, Víctor,
Pero ¿por qué no solamente nos quedamos con depreciación? Y esto de deterioro, a veces se me confunde entre el deterioro y la depreciación. Bien, una explicación, ¿no? La depreciación y el deterioro son dos cosas totalmente diferentes. La depreciación es el reconocimiento de la explotación de ese activo a través de la línea del tiempo. En este caso, la línea del tiempo de la vida útil de ese activo. En cambio, el deterioro puede darse en cualquier momento por cualquier situación improvisada que se dé. Ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Es como un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, ¿sí? Joven, entra a jugar a los 18 años, su vida para ser explotado futbolísticamente, ejemplo, es hasta los 35 años. Entonces, vida útil, depreciación en cada uno de los años. Pero a partir de los 18 años que comienza a jugar, puede ser que en el año 19, en el año 20, sufra dolencias, sufra maltrato físico producto del juego, y eso le acarree alguna situación en su ritmo de juego. Entonces, ¿qué ha pasado? Se va a ver deteriorado, se va a ver disminuido. Sus ganancias incluso pueden ser que disminuyan la generación de las ganancias que el jugador estaba acostumbrado a alcanzar. Se van a ver disminuidas para el club. Entonces, si ya lo ponemos en un ejemplo dentro de la industria, podemos ver equipos que por alguna situación se puedan ver deteriorados. Ejemplo, los equipos industriales por fallos eléctricos. Los vehículos, un ejemplo, un vehículo que se ha arreglado el motor ya no es lo mismo que un motor nuevo, ¿no? El caso de la pintura de las embarcaciones. Un ejemplo, ustedes sabían que las embarcaciones, hay embarcaciones que son pintadas y hay que pintarlas cada 3 años, cada 5 años. Pero dependiendo hacia dónde navegan, puede ser que el pintado tenga que hacerse cada 2 años o cada año, dependiendo de dónde naveguen. Bien, aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? Que es la compra de un camión usado. Nos dice la empresa Sociedad Anónima, compra un camión usado. El costo, $260.000, pero tiene una reparación valorada en $65.000 más el IVA. Entonces vemos que el costo del vehículo que activamos es el costo más la reparación del vehículo. Entonces el vehículo va a tener un importe en libros de $325.000. El IVA, usted ya lo va a utilizar como un crédito tributario, o si usted no aplica un crédito tributario, ese IVA va a ser parte del costo. Entonces, lo va a sumar al costo del vehículo si no lo utiliza como crédito tributario. Bien, por experiencia, yo sé que en Bolivia, en Venezuela, en Perú utilizan el crédito tributario. En todos nuestros países de América Latina la situación es la misma, con nombres diferentes, pero la misma situación. Bien, y pagamos. Ok, este es un ejemplo sencillo. Entonces, las reparaciones, dependiendo del monto de esas reparaciones, van a ser parte del costo o van a ser un gasto. Un ejemplo, ¿qué es un gasto? El mantenimiento del vehículo es un gasto.
Bien, también tenemos algo sencillo que es el método de línea recta por la depreciación. Veamos este caso. Educación Sociedad Anónima. Supone que el activo se desgasta por igual durante cada periodo contable. Hemos estimado una vida útil de 8 años. Entonces, la depreciación anual, ¿no?, es igual al valor histórico original menos el valor residual. Menos el valor residual. Aquí atención a la explicación. No todo activo tiene valor residual. No todo activo tiene valor residual. Va a depender del activo, va a depender del mercado para saber si ese activo lo podemos vender o no lo podemos vender. Porque imagínense que usted de repente deja un valor residual y resulta que ese activo ya al término de su vida útil, ese valor residual, ¿qué pasa? Tiene que reconocerlo al gasto en vez de haberlo reconocido en la línea del tiempo de la vida útil. Entonces, no todo activo tiene valor residual. Los activos, para que tengan un valor residual, va a depender del mercado donde operan y saber que esos activos se van a poder vender, transferir a otra persona. Entonces tenemos todo esto dividido para su vida útil. Hablemos un poquito de la vida útil rápidamente. Yo ya les dije en la clase anterior, en la charla anterior, que equivocadamente en la mayoría de nuestros países latinoamericanos y América Central, equivocadamente utilizan como vida útil la vida útil tributaria o fiscal, en vez de utilizar la vida útil del activo. El calcular una vida útil errónea afecta significativamente a los costos. Si usted equivocadamente registra vidas útiles fiscales, eso va a afectar a los costos de producción. Y dependiendo la magnitud, la envergadura de los activos, el efecto es material, es relevante. Entonces tenemos que el valor histórico original es de 4 millones. Este activo que hemos adquirido tiene un valor residual de $400,000. ¿Qué significa eso? Que ese activo vamos a poderlo vender. Pero ¿quién determina si vamos a poder vender un activo? ¿Es el contador? ¿Es el profesional contable? Y la respuesta es no. Recuerden eso. El contador se ha vuelto todólogo en todos nuestros países. El contador sabe sobre vidas útiles de activos, sabe sobre estimaciones, sabe sobre valor de uso, etcétera, etcétera. Y no es así. ¿Quién establece este valor de salvamento o rescate o valor residual? Es un profesional que sepa sobre esos activos. Utilice a los profesionales. Dígale a la herencia, oiga, yo no sé eso, pues yo no sé cuál es el valor residual de una embarcación, de un equipo industrial, no lo sé. Y tampoco sé si tiene o no tiene. Entonces, esto es importante porque el no hacerlo afectaría a los costos y afectaría que en algún momento usted se comiera todo el valor del activo y tendría un activo que todavía está operando y lo tendría en cero. La vida útil, se ha estimado que este equipo va a tener una vida útil de 8 años. Bien, entonces hasta ahí tenemos una depreciación anual de $450,000. Si formulamos el cuadro, el número de periodos, el porcentaje de depreciación,
el importe depreciable. Entonces vamos teniendo la depreciación anual y la depreciación acumulada. Entonces, a tal punto que llegamos a cero, quedándonos un valor en libros de $400.000 al término de la utilización de ese activo. Incluso la vida útil tampoco la sabe el contador. Nos dice Corina González, en verdad sí cambia la figura. Así es, cambia Corina la figura totalmente, financieramente, y eso pasa la factura a la empresa porque no puede competir, no puede competir. Y aquí otra observación. Yo he visto y he observado que los profesionales contables, ¿no? Los profesionales contables creen que todo es de competir bajando precios y no entienden que una cosa son equipos. Los equipos pueden producir unas grandes cantidades de productos, pero en cambio el ser humano, el profesional contable, tiene una capacidad limitada de atención a los clientes. Ejemplo, Edgar puede ser que pueda atender 5 o 10 clientes, sí, pero no más allá. Entonces, no es bajar el costo profesional, sino entender que como personas, como seres humanos, tenemos un límite y que debemos saber entender ese límite para poder establecer nuestros honorarios. Eso ya les había enseñado, ya lo había enseñado en unas charlas anteriores. Ahora vamos a los costos posteriores. Bien, vimos el reconocimiento inicial, ya entendimos el reconocimiento inicial, entendemos que van a haber costos que inicialmente se van a reconocer. Ahora vamos a ver los costos posteriores. Nos dice el párrafo 12. De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad no reconocerá en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos de mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como reparaciones y conservación del elemento de propiedades, planta y equipo. Entonces, bien, aquí tenemos el nombre del elemento financiero que usted puede utilizar en su plan de cuenta. Entonces tenemos el elemento financiero, reparaciones y conservación. Bien, entonces entendamos algo, que estos costos, estos gastos de mantenimiento, son esos mantenimientos pequeños, normales. Y esos son los que reconocemos al gasto. Párrafo 13. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento. Y los componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar ser sustituidos varias veces a lo largo de la vida de la aeronave. Ciertos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques de un edificio.
o para proceder a un recambio no frecuente, de acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 7. La entidad reconocerá dentro del importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución de parte de dicho elemento cuando se incurra en ese costo, siempre que se cumplan el criterio de reconocimiento. El importe en libros de esas partes que se sustituyen se dará de baja en cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al respecto contiene esta norma. Bien, entonces hablamos que hay activos comunes y hay activos cualificados. Y que estos activos cualificados, así como un rompecabezas, están compuestos por varias fichas. Y que cada una de esas fichas de ese rompecabezas es un componente cualificado. En algún momento escuchaba en una charla donde explicaba una persona y decía, bien, la camioneta, usted compra una camioneta y la divide en motor, en balde, qué sé yo. ¿Yo voy a hacer eso a una camioneta? Y la respuesta es no. Ahora, depende de la camioneta. Sí, ya la cosa cambia. Depende del vehículo. Hay vehículos que valen 4 millones de dólares. Sí, hay vehículos que valen 4 millones de dólares. Entonces, va a depender del vehículo. Ahí es donde usted aplica sus juicios. Pero bien, vámonos más allá. Vámonos al tema de un avión. Veamos los componentes. No soy experto en avión, pero veamos los componentes cualificados de un avión de acuerdo a lo que nos está diciendo la norma. Entonces vemos que tenemos el motor. El motor de el avión se deprecia de acuerdo al número de horas de vuelo. El fuselaje, toda la estructura del avión, en línea recta. Los componentes electrónicos puede ser que tengan horas de utilización para ser aplicados por tiempo. Entonces, ahí usted le va a aplicar tiempo. Entonces, estamos viendo motor, estructura, fuselaje. Estamos hablando de internamente de lo que tiene que ver con equipos electrónicos. Estamos viendo que de acuerdo a las rutas de vuelo, los asientos, las turbinas del avión, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? El contador no lo puede hacer por sí solo. Necesita al especialista técnico. Y con el especialista técnico, crear la metodología de depreciación para ese tipo de equipo. Lo mismo ocurre en el sector industrial. ¿Sí? Un ejemplo, industrias energéticas. ¿Cómo voy a proceder a depreciar ciertos equipos energéticos? Necesito la ayuda de especialistas. Un edificio, si hablamos de un edificio, vemos que el edificio está compuesto, aparte de su estructura física, está pintado, está compuesto de baldosas, está compuesto de equipos eléctricos, está compuesto de instalaciones sanitarias, está compuesto de mamparas, está compuesto de vidrios. Entonces, estos componentes tienen vidas útiles diferentes.
no es que usted coge todo el edificio y lo deprecia en línea recta. No, ese es un error. Porque cada uno de esos componentes va a ser necesitado cambiarse cierta cantidad de tiempo, cierto tiempo. Entonces vamos a suponer los equipos eléctricos, los cableados y todo eso deben ser cambiados cada 10 años. Las instalaciones sanitarias, dependiendo del edificio, va a tener que ser cambiado cada 7 años. ¿Ya? El tema de la cerámica o las baldosas, dependiendo, va a tener que ser cambiado cada 10 años, cada 8 años, cada 5 años. Depende del edificio. Entonces, ahí es donde implica un conocimiento pleno sobre el negocio. De repente, ¿no? Nos contratan a nosotros para que vayamos a ser los contadores de la Torre Trump, ¿no? Vamos a suponer que nos contratan para que seamos los contadores y presentemos los estados financieros de la Torre Trump, ahí de Donald Trump. ¿Ah? ¿Qué experiencia tenemos nosotros sobre el tema de edificios? Ninguna. Entonces ahí sí vamos a estar un poco complicados porque cada qué tiempo cambian el tema de cerámicas, baños, equipos eléctricos. Entonces ahí vamos a necesitar la ayuda de especialistas. En nuestros países, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de empresas son pymes. Entonces, como son pymes y máximo son grupos familiares de esposa y esposo o hijos, por lo general ellos no quieren gastar en nada. Entre más usted lo ayude a gastar, en lo menos posible, va bien. Ni le diga nada sobre gasto. Bien, entonces, en este párrafo 13 nos ayuda a entender sobre el tema de los activos comunes y los activos cualificados y saber que hay activos que necesitan ser descompuestos y hay activos que no necesitan ser descompuestos en componentes. ¿Sí? Recuerden, ya implica experiencia. Bien, tenemos aquí un ejemplo de cálculo de número de máquinas requeridas. Nos dice Educación Sociedad Anónima, demanda 2.000 piezas semanales. La máquina entrega 12 piezas, ¿sí?, por hora y la empresa trabaja 40 horas por semana. El porcentaje de mantenimiento es el 10% del tiempo total. Además, hay un 6% de piezas defectuosas. ¿Cuántas máquinas se necesita para cumplir la demanda semanal? Bien, entonces vemos que en este caso, educación tiene una demanda de 2.000 piezas semanales. Nos dan todos los datos. Entonces comenzamos a estructurar el caso. Piezas necesarias es igual a número de piezas dividido para 1 menos el porcentaje. Entonces nosotros tenemos demanda de piezas semanales 2.000, piezas por hora 12, horas trabajadas a la semana son 40, minutos hora 60 minutos, minutos utilizados para la elaboración de cada pieza 5 minutos por cada pieza que vamos a fabricar, unidad formulada 1, hablamos del 100%, y vemos que de este 100% hay un porcentaje de mantenimiento que nos ocupa el 10%. Entonces, el porcentaje de piezas defectuosas es el 6%. De acuerdo a todos los datos. Entonces, ¿cuáles son las piezas necesarias para poder, aplicando esta fórmula? Tenemos que las piezas necesarias son 2.128. Ahora la pregunta es, ¿cuántas máquinas necesitamos para fabricar 2.000? Recuerden que estos 2.128 son los 2.000 que tenemos aquí. Lo único es que tenemos 6% de piezas defectuosas, que implican las 128 piezas. Número de máquinas, entonces tenemos el número de máquinas, PN, que son las piezas necesarias por MPZ, todo esto dividido para horas por semana por
horas minuto, minutos hora, y por 0,9. 0,9, donde descontamos el 10% de ese 100%, que nos da 0,9. 1 menos 0,1, 0,9. Entonces, ¿cuál es el número de máquinas necesarias? 5. Esta es una fórmula interesante que si usted la revisa, puede utilizarla cuando tenga una demanda de piezas y le indiquen cuántas máquinas usted necesita utilizar para una producción X. Bien, vamos al párrafo 14. Una observación. Recuerden que todo esto va a ser cargado a la página de YouTube, a Audex, auditores externos, y usted simplemente lo que hace para analizar este caso es ponerle una pausa. Y usted con tranquilidad copia el caso, ¿sí? Corta la imagen y ya lo analiza en su oficina o en su casa. Párrafo 14. Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen operando, por ejemplo, una aeronave, puede ser la realización periódica de inspecciones generales por defectos, independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución. Entonces, bien, este párrafo 14, ¿no?, nos dice que estas inspecciones que se realizan en cierto tiempo, estas inspecciones, reparaciones, arreglos, mejoras, etcétera, deben ser activadas. O sea, lo vamos a activar dentro del activo. Pero así como lo activamos, debemos de dar de baja a ese mismo componente que tenemos nosotros registrado en nuestra contabilidad. Ejemplo. Tenemos un equipo. El equipo vale $1.000.000. Dentro de este equipo, ese equipo está pintado. Ese equipo que está pintado con pintura especial que no es barata, hay que hacerlo cada 4 años. Si a mí me toca hacer una inspección por el tema de la pintura el segundo año, porque hemos revisado que algo está pasando con esta pintura, y yo la voy a reemplazar con una nueva pintura, hago toda la inversión que corresponde, tengo que dar de baja lo que ya está reconocido y dar de baja lo que ya está depreciado. Entonces, voy a dar de baja la parte del activo, voy a reconocer como gasto lo que corresponda y voy a dar de baja la depreciación acumulada. Y voy a activar la nueva inspección que se ha hecho en esa industria, en esa aeronave, en esa empresa de construcción, etc. Pero para poder hacer eso, debo de llevar buenos registros, buenos controles de mis propiedades, planta y equipo. Y aquí una observación. Bien, como auditor y por experiencia, ¿no?,
una gran mayoría de profesionales contables no tienen la carpeta permanente de propiedades, planta y equipo. No la tienen. No tienen la carpeta permanente de propiedades, planta y equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Ni siquiera sabemos cuáles son esos activos. Simplemente los tienen registrados en la contabilidad y lo que hacen es que de acuerdo al monto simplemente deprecian para 10, para 5, para 3, para 20 años. Pero no llevan un control. Y aquí una observación. Como el dueño no sabe y tampoco analiza los estados financieros, porque no los entiende, para el contador, para ciertos profesionales contables, se le hace sencillo el no controlar. Entonces aquí ya se aplica el refrán que en la casa del tuerto el ciego es rey. Pero bien, pero si usted es un profesional comprometido que entiende sobre el tema de costo y la competencia, entonces usted lleva sus registros en Excel porque difícilmente lo puede controlar en el sistema informático debido a que no hay esos controles. Voy a hacer una pausa, denme una pausa de 30 segundos de pausa. Continuamos. Gracias. Si se satisfacen, nos dice la norma, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento, al mismo tiempo se dará de baja cualquier importe en libros del costo de una inspección previa. Ya lo analizamos. Que permanezca en la citada partida y sea distinta de los componentes físicos no sustituidos. Esto sucederá con independencia de que el costo de la inspección previa fuera identificado contablemente dentro de la transacción mediante la cual se adquirió o construyó dicha partida. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. Bien, entonces aquí la norma le da a usted la respuesta de cómo podría proceder. Entonces le dice, hey, mira, si no tienes claro cuál es el valor de esa inspección, no te hagas lío, no te hagas lío. Mira una inspección futura, mira cuánto te cobran y de acuerdo a esto tú ya estimas, ¿no? En tu contabilidad cuánto es el costo de esa inspección, de esa depreciación que tienes que dar de baja. Entonces coge, le da de baja y reactiva la nueva inspección. ¿Ves? Entonces la misma norma te ayuda a entender cómo debes proceder. Bien, hasta este punto, ¿no? ¿Qué preguntas ustedes tendrían o qué alcance o comentarios tendrían? ¿Quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta sobre los temas que hemos revisado? Yo puedo hacer una consulta. Claro, Una claro. pregunta. Verá. A mí me quedó una duda en lo que usted decía sobre la pintada del edificio. Si yo ya tengo el edificio hecho, ¿cierto? Y yo ya tengo un valor que lo estoy depreciando, pero vengo y lo pinto, ese valor yo lo que hago es anexarlo al que ya tengo del edificio. Ya, O- muy bien, Corina, excelente, excelente tu pregunta.
A ver, tú sabes que en todo el proceso del edificio, de la construcción del edificio, si nosotros hemos sido los contadores desde el inicio de la construcción de todo ese edificio, o han habido profesionales contables, ¿no? Bien detallistas, vamos a saber cuánto nos ha costado cada proceso de la construcción de ese edificio, cada etapa. Entonces sabemos que la pintura, vamos a suponer, ¿no? El edificio vale $2 millones. Y el haber pintado todo el edificio, ¿no? Empastado todo el edificio, vamos a suponer que nos costó $300.000. ¿Ya? Entonces, decimos que el pintado valió $150.000 y el empaste $150.000. Si vamos a pintar el edificio y la política es que el edificio se pinta cada 5 años, cuando se construyó ese edificio, sabemos que la vida útil de este componente, que era la pintura, iba a tener una vida útil de 5 años. Por tal motivo, tenemos que dar de baja de los activos este componente de pintura, tenemos que dar de baja la depreciación acumulada y tenemos que activar el nuevo costo de la pintura. Vamos a suponer que después de 5 años, el costo de la pintura es de $200.000. Ese costo de esa pintura a ese edificio, lo voy a activar los $200.000 y los $150.000 los voy a dar de baja. Ahora, puede ser que el edificio se pinte antes por alguna situación, porque se deterioró por algún tema climático. Mi política era de 5 años, pero por una situación climática se dañó la pintura antes de tiempo y tengo que pintarlo al tercer año. ¿Qué ocurre? Tengo que dar de baja todos los $150.000, el tema de la depreciación, reconocer a gasto lo que corresponde a gasto por la pintura que se vio deteriorada y activar los $200.000. Y es tal como procedo. Corina, ¿quedó clara la explicación? Un poco más claro. ¿Ya? Entonces, muy bien, no te olvides. Sí, Tienes que dar de baja, vas a pintar de nuevo, tienes que dar de baja todo el pintado, pero para poder hacer eso, tienes que tener información. claro, Víctor, pero yo me estoy, no sé, me estoy cerrando en que yo ya encontré ese edificio, pues ya hecho, ya está hasta con años de depreciación, ¿verdad? Y se hizo unas remodelaciones y todo, y fue un valor fuerte. Entonces yo lo que hice fue sumarlo al activo, pero no sé si hice algo incorrecto porque como ya estaba eso depreciándose, ya tenía como más de 5 años atrás, y no, 10 años atrás, porque lo habían hecho a 20. Entonces, ahora hicieron unas reconstrucciones, remodelaciones, todo, y se gastó. Y para mí, eso yo le tenía que aumentar al edificio. Claro, Y es que, si yo lo que hice fue a ese aumento, pues hacerle la depreciación. claro, ¿Hice bien o hice mal? claro, es que al desconocer los valores, lo que hiciste es sumar al costo, que es lo usual que una gran mayoría de profesionales contables hacen, ¿no? Es lo usual. Pero ¿qué pasa? Elevas los costos, elevas el valor del activo, independientemente del valor de mercado. Cuidado, que son dos cosas diferentes, ¿no? De tu importe en libro Sí, depreciable y no das de baja a los componentes anteriores. Entonces, ¿qué te dice la norma? ¿No? Aquí en esta parte es lo que justamente acabamos de leer, es que, hey, mira,
Si yo no sé los montos de esos valores, entonces, ¿qué tú puedes hacer? Dice, si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura. Lo mismo con el activo. ¿Ya? Lo mismo con el tema del activo. ¿Cuál eran esos costos que me cuesta pintarme? Y hay un ejemplo, ya tú haces tus estimaciones y tienes que establecer cuánto más o menos podría ser el valor, ya matemáticamente, y le das de baja. Entonces, con esos valores que tienes, das de baja, con ese valor actual que estás obteniendo, y te ayuda a guiarte para dar de baja, como un indicador nos dice, de cuál fue el costo de ese componente. Entonces, ¿para qué? Para que tú le des de baja. Porque Ah, caso ya, contrario, lo sumas nuevamente al activo y lo vas claro. incrementando. Sí, entonces, claro, como yo no encontré ninguna así por separado, ni como los precios de cada etapa o que no. Entonces yo debo hacer esa estimación, ejemplo, si arreglé la fachada, una estimación de cuánto me pudo haber costado en su tiempo es la construcción de esa fachada. Y le doy de baja a esa fachada y pongo el nuevo valor. Ah, ¿estoy en lo correcto? ¿Entendí bien o? Claro, claro, por supuesto que sí. Y hay un ejemplo ¿qué necesitaría? La ayuda de un colega ingeniero industrial que sepa sobre el tema de la matemática, ¿ya? Ah, ya. Para que te ayude a obtener el valor de cuál podría ser de hace 10 años. Entonces le dice, Ok. él te va a hacer el análisis. Mira, esto con los datos actuales, calculado de hace 10 años, esto te valía tanto. Ah, ya, coges y das de baja esos valores. O también con la ayuda de un perito especializado en el tema de edificios. ¿Ya? Ahí viene la parte, Corine, y a nuestros colegas que nos están escuchando, viene la parte donde el colega no lo sabe todo, zapatero a su zapato. Nosotros no lo sabemos todo y no busquemos hacerlo todo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hacemos las cosas mal. Caemos en errores. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de Corina como ejemplo? En el caso de Corina, ella no es experta en matemática, en estimar estas situaciones. Entonces ahí va a tener que ayudarse con un ingeniero civil, un arquitecto, ¿sí? O un perito calificado. Ya, yo le estaba diciendo un ingeniero industrial. Puede ser, hay ingenieros industriales que, como saben muy bien el tema matemática, también te podrían ayudar. Bien, entonces ya tenemos claro esto que hay que dar de baja y no cometer Sí, el error de sumarlo simplemente. Sí, Corina. correcto. Muchas gracias, Víctor. Me quedó mucho más claro. Excelente, excelente. Medición en el momento del reconocimiento. Medición en el momento del reconocimiento. Entonces nos dice el párrafo 15. Un elemento de propiedades, planta y equipo que cumplan las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. Entonces, un elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. Bien, Cristian Rivero tiene la mano alzada. Cristian, ¿tienes una pregunta? Ya, de acuerdo, o sea, podría ser la idea que nos están dando, puede ser bien, pero para empezar yo tendría que ver qué dice la ley tributaria de mi país, ¿no? Pero independientemente de aquello, habría que explicar qué se hace con esa parte que nos dice el ingeniero o que nos dicen los libros que tenemos. Supongamos que, o sea, estamos hablando de que $200,000 me costó el pintado, ¿no es? Y supongamos que el perito, el especialista me dice $50,000 el saldo. Entonces yo voy a aumentar en 200,000 mi edificio, pero tengo que disminuir 50,000, ¿no ve?
¿A dónde lo, Correcto, ¿a dónde lo correcto, llevo esos 50,000? ¿Al gasto correcto. directamente? Ya, muy bien, Cristian. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Excelente, mira, por eso es bueno las preguntas. Entonces, ¿qué ocurre, Cristian, no? Vamos a suponer que tiene 10 años, ¿no? El edificio. Entonces, el arquitecto te ha dicho que tiene 50,000. Entonces, tú tienes que analizar si esos 50,000 están totalmente depreciados. Si esos $50,000 están totalmente depreciados, lo que tienes es que dar de baja el activo y la depreciación acumulada. Baja. ¿Y qué haces? Reactivas los $200,000. Ahora, vamos a suponer que no son 10 años, sino que llevas 5 años. Y son $50,000. ¿Qué tienes que hacer? Dar de baja el activo, dar de baja la depreciación acumulada y la diferencia lo vas a reconocer al gasto. ¿Ya? Entonces lo vas a reconocer al gasto. Ahora, tú decías, Cristian, un tema que tengo que revisar las leyes tributarias de mi país. Sí, puedes revisarla, pero recuerda, una cosa es tema financiero, otra cosa es tema fiscal. Lo financiero es el agua, lo fiscal es el aceite. ¿Ya? Dos cosas totalmente diferentes. Bien, componentes del costo. Párrafo 16. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables. Entonces, bien, el precio de adquisición comprende ¿qué cosa? Aranceles y los impuestos indirectos no recuperables, como el caso del IVA. Si el IVA se recupera, no va a ser parte del costo. Pero si el IVA no se recupera como un crédito tributario, va a ser parte del costo. Entonces, no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. B. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Entonces ahí vemos transporte, vemos grúa, vemos bodegaje, ¿sí? Todo esto en una situación normal que nos ayuda a que el activo llegue y se coloque en el lugar que le corresponde. Todos esos valores van a ser parte del costo de ese activo. C. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro. Bien, ya vamos a este C. Se me escapaba algo. Un ejemplo, en el B tenemos los honorarios profesionales, pero los honorarios profesionales para poner a punto el activo, ¿no? Las asesorías, y las mejoras en el terreno, las mejoras en el terreno que se realicen, ciertos gastos que se tenga que incurrir para que el activo esté a punto. Todo eso va a ser parte del costo del activo. Una vez que el costo está listo para arrancar, todo lo demás será gasto. ¿Ya? Vamos al C. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro. Aquí una observación. Este criterio C, este literal C, nadie lo hace. Poquísimas empresas, y ya hablamos de las empresas, ya las grandes empresas son las que hacen tal vez este estudio para desmantelamiento y retiro. Un ejemplo, si usted lleva la contabilidad en una gasolinera, pregúntele si hay la provisión de desmantelamiento.
No hay. No hay. Si usted trabaja en el sector agrícola, pregúntele si hay la provisión de desmantelamiento. No hay. Si usted trabaja en un proyecto de construcción y tiene ciertas obras que sirven para el proceso de construcción, pregúntele si hay. No hay. Campos industriales que después tienen que ser desmantelados. Pregúntele si hay de la provisión o el estudio de desmantelamiento. No hay. Entonces, esta estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro, también eso no lo hace el contador, porque el contador no lo sabe, no lo sabe. Ahí se necesita un profesional especialista y esto es sumamente importante. Estamos hablando a veces de costos de desmantelamiento que tienen un valor de 300.000, $1.000.000, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares para desmantelar todo un proceso que si yo no lo observo desde un inicio, al final en que ya se cumpla todo el tema operativo de la entidad, no lo voy a reconocer ya al final de la jornada. Esos 300.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones de dólares. Entonces, lo tengo que reconocer, lo tengo que registrar desde el inicio y lo tengo que ir depreciando de acuerdo a la vida útil de ese activo. Pero ¿quién hace ese estudio de desmantelamiento? Es un profesional, un perito que sepa sobre ese activo. Caso contrario, ¿cómo debe proceder usted? ¿Cómo debe proceder usted? Recuerde, usted no debe saberlo todo porque no lo sabe todo. ¿Usted cómo procede? Usted ya sabe, como profesional, que hay que hacer el análisis de desmantelamiento y el retiro. Y usted ya sabe qué es eso. Usted entiende sobre eso financieramente. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted redacta una comunicación. Muy bien, ejemplo, ¿no? Señor gerente Jorge González, le recordamos que para el proceso ya de la gasolinera instalada, necesitamos sumar el costo de desmantelamiento, porque de acuerdo a lo que hemos conversado con usted se estima que esta gasolinera va a tener una vida útil de 20 años, ejemplo. Y debido a eso, cuando ya se lo retire, eso va a tener un costo. Pero ese costo no vamos a esperar al final del retiro para poderlo registrar. No, necesitamos registrarlo desde un inicio porque es parte de todo el costo de este activo. Ahora, entonces tú le redactas eso en la comunicación, ¿no? Le vas redactando, se lo explicas verbalmente y ya está ahí, tu trabajo está realizado. Si él, hablamos de la administración, contrata al perito, contrata al profesional, eso ya no es problema de uno, eso es problema de la administración. Lo único que es que usted envíele un email, envíele 2 emails, envíele 3 emails. Y al final de cada año, hágale el recordatorio y registre el hecho de que no está registrado la provisión por desmantelamiento en sus notas a los estados financieros. Ahí registre que se ha comunicado y que no se han hecho el desmantelamiento. Porque caso contrario, y le digo por experiencia porque me ha pasado estas situaciones. ¿Qué dice la gerencia? ¿Qué dice la administración? Usted nunca me informó. Usted nunca me dijo nada. Nunca supe nada. Es que son víctimas, así tal y cual como lo digo, son víctimas de un contador que nunca les informó nada, que nunca supieron, o sea, no había administración en esa empresa. Entonces, usted, para que no le pase estas situaciones, usted lo registra en la nota y le envía los emails
Al final del año le envía todo un informe con las observaciones. También se lo hace verbal en las reuniones que usted haga. Ya, pero hasta ahí. Cuando pase el hecho, está, pues yo te dije, no quisiste gastar, es problema tuyo. Ya ahí, ese ya no es problema mío. Bien, entonces tenemos los componentes del costo, tenemos los aranceles de importación, 2, los impuestos directos no recuperables, 3, los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, 4, costos de desmantelamiento y retiro del elemento. Recuerden, esto lo hace un perito o un profesional que conozca sobre el tema, y se hacen los descuentos o rebajas que correspondan. El párrafo 17 son ejemplos de costos atribuibles directamente a los costos de beneficio a los empleados, según la NIC 19, que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo. B, los costos de preparación del emplazamiento físico. C, los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. D, los costos de instalación y montaje. E, los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente después de deducir los importes netos de la venta de cualquiera elemento producido durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo, tales, entre paréntesis, tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo. Y F, los honorarios profesionales. Pero los honorarios profesionales cuando tenemos el equipo. Entonces, costos atribuibles, beneficio a los empleados, preparación del emplazamiento físico, entrega, manipulación de transporte, instalación y montaje, costos de comprobación, honorarios profesionales. Muy bien, hemos llegado a la recta final, la frase de superación. Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. A veces nos ponemos pesimistas, creemos que no podemos, creemos que le caemos mal a todo el mundo, creemos que el mundo conspira contra nosotros y nos encapsulamos en una fórmula de desaliento, de negatividad, donde todo lo vemos gris. No. Miren, soy un hombre de 53 años y todos nosotros nos levantamos cada día y todos nosotros tenemos problemas. Usted no es el único que sufre. Todos tenemos problemas. Ahora, ¿cómo enfrentamos todos los días esos problemas? Es lo que hace la diferencia. A veces hay problemas y reconozco que hay problemas sumamente duros que nos pasa la vida. Ejemplo como la pérdida de un ser querido. Pero debemos de reponernos y si no podemos hacerlo solo, debemos de buscar un profesional especialista que nos ayude. Recuerden, así como vengo diciendo del tema de los activos, no podemos hacerlo por sí solo, debemos ayudarnos tal vez con un psicólogo, con un médico que nos ayude a superar estos problemas para poder alcanzar nuestras metas. No se ahogue, levántese, levántese. Si tiene vida, si tiene salud, si tiene su cuerpo fuerza, levántese, levántese cada día y usted puede hacer la diferencia. Bien, colegas, ha sido placentero compartir esta noche con ustedes. Hemos tenido estas dos frases del día. Espero que esta charla haya quedado claro. Bien, no sé qué preguntas ustedes tendrían.
o qué comentarios podrían realizar. Estamos para compartir entre colegas. Bien, vamos a ir al conteo. En este día ya no voy a contar desde 10, sino desde 3. Si nadie tiene consulta o nadie quiere hacer un alcance o un comentario, damos por concluida la charla. Comenzamos a ver. Víctor, muchas gracias. Yo siempre agradecida contigo por todas las clases que nos das. Son excelentes, nos ayudan mucho a mejorar en nuestra profesión. Y Dios te pague, Dios te bendiga y te dé más energía para que siempre nos sigas ayudando a los contadores. Muchas Mis gracias. colegas. Muchas gracias. Son las Asimismo, palabras de Corina. comparto lo que dice la compañera. Muy agradecida con usted. Son pocos los profesionales que tratan de ayudar a los demás. Y así mismo, como ella dice, que Dios lo bendiga y que le dé fuerza para adelante, porque es verdad, todos tenemos problemas, pero todo está como tengamos la actitud para poderlo superar. Muchas gracias, muchas gracias. Son las palabras de Narcisa Merino, de la ciudad de Robamba, Ecuador, Corina González, de la ciudad de Milagro, también Ecuador. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún alcance, algún comentario? No, vamos al conteo. 3, 2. A ver, nos ha escrito Liliana Bedoya. Víctor, mil gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Corina González, compañeros, sí se ve la pantalla con las diapositivas, eso fue hace un momento. Y nuestro colega Cristian Rivero, muchas gracias, bendiciones. Un fuerte abrazo fraternal desde Santa Cruz, Bolivia. Bien, colegas, que tengan una excelente noche. Bye, bye. Un fuerte abrazo.